en vivo en las plataformas. Hoy, domingo 17 de marzo del 2024. Estamos en una serie de predicaciones titulada Un profeta milagroso. Elías, el profeta de Dios, después de haber tenido un encuentro con el Señor, tiene una nueva misión. Esta misión continuará con el plan de Dios y parte de la misión la escucharemos en la predicación. Antes de pasar a la predicación, te invito a que preparemos nuestros corazones cantando el siguiente canto que se titula Quiero levantar mis manos, y levantemos en nuestro interior nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios.
predicación se titula Quemando las naves. Y vamos a ir a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Hoy veremos solo los últimos 3 versículos de este pasaje, versículos 19, 20 y 21 de Primera de Reyes 19. A todos los presentes les recuerdo que tenemos unas hojas para hacer algunas anotaciones de la predicación. En casa seguir estudiando la palabra de Dios. Si tienes una de las Biblias que facilitamos en la iglesia para la lectura, vamos a ir a la página 371. Si puedes buscar en tu móvil o a través del boletín digital que enviamos hoy por la mañana, también ahí aparece la lectura para el día de hoy. Pon mucha atención a este tiempo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. La predicación se titula Quemando las naves. Dice así la palabra de Dios. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Quemar las naves que trajeron los expedicionarios españoles desde Cuba hasta Veracruz fue una decisión tomada a principios de agosto de 1519. Y generalmente esta decisión es atribuida a la voluntad individual de Hernán Cortés. El acto tomó tal relevancia que se ha convertido en un dicho en el español de México. Cuando una persona toma una determinación radical de romper con su pasado, solemos decir, en efecto, que quemó sus naves. Esto hace alusión a esta temeraria decisión llevada a cabo hace aproximadamente 504 años. ¿Qué decisión ha sido trascendente en tu vida? Si tienes alguna respuesta, puedes ir a la pregunta número 1 en tu hoja. ¿Qué decisión has tomado que ha sido trascendente en tu vida? Las decisiones trascendentes aparejan cambios profundos. En los últimos 3 versículos que leíamos en Primera de Reyes, capítulo 19, se nos revela la trascendencia de quemar nuestras naves, y el pasaje nos enseña lo que debemos tomar en cuenta antes de tomar una decisión que cambia nuestra vida. Para esto nos es necesario el punto 1 romano en tu hoja, puedes completar la palabra análisis. Es necesario un análisis, un estudio, una observación profunda de nuestra situación. Puedes completar la palabra análisis, un análisis. Versículo 19 nos habla de esto, nos dice que Elías
salió de allí y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. En este pasaje se traslapa, se unen el ministerio de dos profetas de Dios. Elías está llegando a la recta final de su servicio, de su ministerio al Señor, en un momento un tanto difícil. Si recuerdas, Elías estaba huyendo de Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, y se encontraba refugiado en una cueva en el monte Horeb. Elías había caminado, se había trasladado aproximadamente 500 kilómetros al monte Horeb, también llamado o conocido como el monte Sinaí, donde Dios le había dado años atrás su ley a otro profeta, a Moisés. Y providencialmente Dios protege la vida de Eliseo en esa cueva, en ese lugar. Dios le llama de ese lugar para continuar con su plan y reclutar a un profeta sucesor. Es así que entra en la historia de la escritura Eliseo. El nombre de Eliseo, el significado del nombre de Eliseo es Dios es salvación o Dios salva. Y precisamente de eso se trata el ministerio de Eliseo. Es similar al de Elías. Su nombre manifiesta el plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios a través de la historia ha sido salvación para su pueblo. Eliseo fue hijo de un tal Safat. De él solo sabemos el nombre, solamente es mencionado en este breve versículo en toda la escritura, pero Eliseo sí nos muestra la escritura que se encontraba arando. Es decir, Eliseo tenía un oficio, una fuente laboral. Eliseo obtenía sus recursos por medio del trabajo en la tierra. Probablemente era de una familia con recursos, pues la escritura nos dice en el verso 19 que Eliseo conducía el último arado de 12 que iban delante de él. La última de el arado o bueyes con los cuales se trabajaba la tierra. Si la familia de Eliseo no eran dueños de todos los arados o del terreno, por lo menos podríamos decir que eran parte de una sociedad de trabajo. Por lo tanto, Eliseo era un hombre que podía obtener recursos y de una forma honesta, de una forma moral, de una forma adecuada. Eliseo se encontraba activo en el momento que algo sucede en su vida y que cambiará el rumbo de su vida. Si analizamos brevemente con estos datos la situación de Eliseo, deducimos que tenía un trabajo, que era un hombre activo. La escritura, pues nos podemos deducir que era un hombre sano, que era un hombre que tenía familia y que probablemente tenía recursos económicos hasta holgados para su época. Esto nos hace a nosotros reflexionar. ¿Qué tengo ahora que es importante para mí? Y si tienes algo que es importante en tu vida, puedes responder a la pregunta número 2 en tu hoja. ¿Qué tengo ahora que es importante para mí? La parte final del versículo 19 nos menciona un acto de Elías que provoca una reacción en Eliseo. Eliseo es impulsado al punto número 2 de reflexión en tu hoja, a una despedida. Puedes completar la palabra despedida, una despedida. Versículo 20, desde el 19 leeré la parte final, dice: Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él.
Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Esta es una acción un tanto difícil de interpretar. Elías pasa al lado de Eliseo y le cubre con su manto. Esta vestimenta, el manto, probablemente confeccionada con algunas pieles o alguna piel de animal, era una prenda muy útil, sobre todo para la noche, pues se trataba de un tipo de capa que cubría el cuerpo y mantenía a la persona en calor durante las bajas temperaturas de la noche, sobre todo si se dormía a la intemperie, pues era de gran utilidad esta capa. Era una pequeña cobija con la cual Elías se cubría durante la noche, y sabiendo el contexto, que se encontraba en una cueva, es probable que era muy útil para Elías este manto o esta capa. La acción que Elías lleva a cabo, el lanzar sobre Eliseo su capa, podría ser una acción que simboliza algo. Podría ser que Elías está transfiriendo algo de él, tal vez su oficio o sus funciones como profeta. Podríamos decir que Elías estaba reclutando a Eliseo con un llamado de parte de Dios. Podríamos decir que es una continuidad ministerial, una continuidad con una tarea que Dios le había dado a Elías y que ahora se estaba transfiriendo simbólicamente a Eliseo. Esto nos hace pensar en el momento en que nos es necesario reclutar a otros bajo el llamado de Dios y pasar la estafeta. Tal vez no era algo sencillo para Elías, aunque en ese momento lo hace con agrado, según lo que leemos en el texto. Este acto representa que Eliseo continuará con la labor del profeta de Dios, de Elías. Y Eliseo lo comprendió muy bien. Probablemente hasta estaba esperando su llamado, porque la Escritura nos dice que en cuanto recibe esa tarea, una misión importante para él toma una reacción, y es muy positiva su reacción. Pregunta número 3 en tu hoja. ¿Cómo reaccionarías si tienes que tomar una decisión que cambiará tu vida? Podemos o no estar preparados para ello, pero ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo crees que reaccionarías? Inciso A, ¿reaccionarías con miedo? Inciso B, ¿reaccionarías con indiferencia? Inciso C, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Inciso D, ¿lo tomarías con alegría? O inciso E, puedes poner alguna otra reacción que consideras que tendrías si algo, alguna acción, alguna situación cambiará el resto de tu vida. Elías, al lanzar su manto sobre Eliseo, Eliseo comprendió que este acto simbólico era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Por lo tanto, nos dice la Escritura que dejó los bueyes que araba y alcanzó a Elías y le hace una solicitud. Le pide que le dé autorización, que le dé permiso de ir a su casa y despedirse de sus amados. Y al parecer, esto es concedido también por Elías. Al final del versículo 20 nos dice que le da el permiso, puedes ir, despídete de los tuyos. Y Elías tenía claro algo. Él estaba cumpliendo solo con la misión que Dios le había dado. En el versículo 16 de este mismo capítulo puedes leer que él ungiría a 3 personas, al rey de Israel, que ungiría también a un profeta nuevo, en este caso Eliseo, y este acto simbólico, aunque no vemos una unción
con aceite como comúnmente se hacía como tal. Probablemente fue posterior a este llamado, pero hay un acto simbólico que representa una realidad nueva para Eliseo. Es de notar también que Eliseo inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Al parecer, no era de mucha importancia el seguir trabajando en ese momento. Él no tenía sus ojos puestos en lo que podemos llamar material o a nivel material, pero sí había algo importante en su vida y era su familia. Por lo tanto, fue con sus padres y esto debemos entenderlo no solo a despedirse. Al parecer hay algo más profundo e importante en esta acción que lleva a cabo Eliseo. En este mismo versículo, la versión de las Américas y la versión Reina Valera 60, también la nueva versión internacional lo ha integrado, nos dice que la petición que hace Eliseo a Elías es: permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Para nosotros, para nuestra cultura, es muy común entender esto. Nos saludamos a veces con gente que ni conocemos y de beso, y nos despedimos de gente que a veces hemos visto en 2 ocasiones y de beso. Pero para la cultura israelita, para la cultura hebrea, esto es más profundo. Un beso cerraba algo importante, y sobre todo si era un beso a aquellos que amaban a sus padres. Eliseo pide besar a su padre y a su madre, pero la profundidad consiste en que él había recibido un llamado al ministerio que cambiaría su vida, y los hijos siempre buscaban la bendición de sus padres. La bendición de sus padres se cerraba o comenzaba con un beso y después con una declaración del deseo de Dios a través de sus padres para sus hijos. En diversas ocasiones en el Antiguo Testamento podemos ver esta tradición. Notamos que la bendición de los padres se cierra o comienza con un beso. Y para citar solo un ejemplo, puedes leer en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 27, el momento en que Isaac, el hijo de Abraham, bendice a Jacob, quien por cierto se hace pasar por su hermano primogénito, por Esaú, usurpando su lugar, pero obtiene la bendición. Y la conversación la leemos en el versículo 26 y 27 del capítulo 27 de Génesis, donde Isaac le dice a Jacob: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Inmediatamente puedes leer la amplia bendición que Isaac declara sobre Jacob a partir del versículo 28 de ese mismo capítulo. Lo bendice con la grosura del cielo, le dice que será de gran bendición, que en él se cumplirán las promesas y el propósito de Dios, el llamado de Dios. Más adelante continúa la historia. Nos dice que Esaú, cuando regresa de cazar y le dice: padre, bendíceme, Isaac se turba y dice: ya he bendecido, ¿quién vino antes que tú? Le he bendecido y le he hecho tu jefe, tú le vas a servir a él. Y Esaú, con llanto en su corazón, le dice: padre, ¿y no tienes otra bendición? Ya no hay más bendición, pero algún día te quitarás el yugo de tu hermano. Vivirás en lo apartado de la tierra. Y efectivamente Esaú, Edom, es conocido en la escritura, es así como vive. Jacob besó a su padre, Jacob obtuvo la bendición. Eliseo pide el permiso de ir con su padre, con su madre, para besarlos, porque él quería la bendición antes de comenzar algo nuevo en su vida. Eliseo le pide a Elías: permíteme despedirme. Estaba diciendo: permíteme recibir la bendición de mis padres. Y Elías accede de buena gana,
gestándose en ese momento un gran festín, una celebración. Algo que podemos reflexionar en el punto 3, sin retroceso. Comienza con una celebración, pero esta decisión será sin retroceso. Completa la palabra retroceso. Versículo 21 y último de este capítulo 19. Eliseo lo dejó a Elías y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. ¿Qué hizo Eliseo antes de seguir a Elías? Puedes responder en la pregunta número 4. El texto nos menciona varias acciones. Entre ellas nos dice que sacrificó a los bueyes con los cuales araba, que tomó la yunta que unía a esos bueyes y la quemó para asar la carne de los animales, y luego hizo un festín, una gran celebración, convidó al pueblo y les dio de comer. Fue entonces cuando se dispuso a seguir y servir a Elías. Sencillamente podríamos resumir que Eliseo quemó sus naves. Dejó una vida atrás y comenzó algo nuevo, una tarea que duraría toda su vida. Su llamado incluía renuncia y un compromiso absoluto. Así es la manera que la Escritura nos muestra también el llamado que tenemos en Cristo. Requiere de renunciar a nosotros mismos para seguir al Señor. Eliseo se dispuso a seguir a Elías, y esto era un gran privilegio, pero también incluía una gran responsabilidad y compromiso. Él estaba dispuesto a seguir al profeta y a hacerlo sin retroceso. Si esto fallaba, ya no había más. Él decidió dar el paso de fe conforme a su llamado. La quema de naves por parte de Hernán Cortés en realidad no fue literal. La historia nos dice que se desarmaron algunas naves y se utilizaron los materiales para hacer algunas viviendas. Algunas otras naves se barrenaron y estos navíos se perdieron en el mar, pues el deseo era no regresar al viejo mundo. Eliseo tuvo que analizar su situación. Eliseo buscó la bendición de sus padres. Eliseo renunció al pasado y sin retroceso siguió al profeta de Dios. Una pregunta importante para nosotros y de aplicación de este mensaje es las 5 que encontramos allí también en nuestra hoja. ¿A qué tendré que renunciar para seguir al profeta por excelencia? Es decir, para seguir a Jesús. ¿Qué está demandando Jesús en mi vida para que pueda seguirle con fidelidad? En el Evangelio, según Lucas, mientras iba por el camino Jesús, una interesante plática se desarrolla. Leemos a algunos que se acercaron pidiéndole a Jesús, te quiero seguir. Y vemos a otros que Jesús llama para que le sigan. En Lucas 9, 57 al 62, está al final de tu hoja, podemos leer lo siguiente. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor,
Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Aquí vemos dos tipos de personas, dos queriendo seguir a Jesús y uno al cual Jesús llama. El costo de seguir a Jesús requiere de un compromiso mucho más profundo. Jesús exhorta a aquellos que hemos sido llamados por Él a seguirle. Nos exhorta a tener una devoción absoluta al Señor, al punto de renunciar a todo aquello que nos frena, a todo aquello que nos impide seguirle. Jesús exige tal compromiso porque Él mismo cumplió con ese compromiso. Si regresas la lectura en este mismo pasaje de Lucas 9, pero al versículo 51, ese es un punto que cambia la historia del Evangelio de Lucas. Nos dice que había llegado el tiempo para que Jesús fuera llamado al cielo. Y Jesús dispuso su camino para ir a Jerusalén, donde sería traicionado por los sacerdotes, por su propio pueblo, donde más adelante Jesús entregaría su vida en la cruz para hacer un llamado a todo su pueblo a través de la historia. ¿Qué pasó con Jesús una semana antes? Esto lo veremos en el próximo domingo, que es Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Pero para cerrar esta predicación el día de hoy, debemos preguntarnos, ¿qué me exige hoy Jesús para poder seguirle? Y para poder responder esta pregunta, debemos ser muy cautelosos. Y si queremos vernos algo convenencieros, diríamos, ¿qué ha hecho Jesús por mí para que yo le siga? Si lo vemos con la gracia que Jesús tiene, podemos decir, Jesús ha hecho todo y más. Él entregó su vida en la cruz. Él derramó su sangre. Él quemó sus naves desde la eternidad, pues su compromiso estaba en salvarte a ti y a mí en esta época de la historia. Por lo tanto, Él tiene el derecho de exigirnos seguirle con esa fidelidad. Lo interesante es que Jesús no lo hace por imposición, sino lo hace con amor. Cuando vemos su gracia, entonces somos capacitados para seguirle. Aunque es justa su exigencia, Él con amor nos invita a seguir sus huellas. Es por su gracia que también nos capacita para hacerlo. Así que, Iglesia, Cristo Rey eterno, quememos nuestras naves y sigamos fielmente a nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Dios, preciosa es tu palabra, que hoy nos recuerda el pago de nuestro Señor Jesús en la cruz. Jesús, tú entregaste tu vida para redimirnos, para salvarnos, pero también para capacitarnos para seguir tus pasos. Nos es necesario, Señor, negarnos a nosotros mismos. Nos es necesario tomar tu cruz y seguirte, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por haber renunciado a todo para cumplir tu propósito de salvación. Ruego, Señor, que otros sean alcanzados por la predicación de tu palabra y que tu pueblo aquí presente y aquellos que nos oyen a través de las redes sean fortalecidos en fe para seguirte fielmente. Lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.